Ezequiel, un hombre que Dios coloca toda la carga que está sufriendo el pueblo. Habíamos quedado el martes pasado que Dios le dice a Ezequiel, vas a comer el pan que vas a preparar, lo vas a cocinar con estiércol de humano, y él al escuchar eso se asombra y le dice, Dios, por favor, yo nunca he comido nada impuro. Y Dios le dice, ok, pues vamos a negociar por el estiércol de vaca. Y yo expliqué que aún en India eso se usa. Ahora, Dios le añade algo más en el capítulo 4 y en el capítulo 3. Te vas a amarrar de una manera y te vas a colocar de una manera. Y vas a estar así por un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo yo explicaba que representaba el tiempo que el pueblo de Israel iba a estar sufriendo el asedio, y luego cuando Jeremías terminara su ministerio, entonces entraba en función lo que Dios quería trabajar con él. En otras palabras, Dios le prohibió hablar. Y yo explicaba el martes pasado que cómo era posible que Dios le dice, habla, tú eres atalaya, y ahora se calla. Pues sepa usted que Ezequiel lo que hizo fue que se la ingenió sin hablar, mediante gestos, y se convirtió en un actor. Empezó a decirle a los vecinos lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en tiempo real. ¿Me escuchó eso, verdad? Lo que estaba ocurriendo en Israel, Ezequiel, Dios empieza a usarlo para que manifieste a la comunidad donde él está. Recuerden que hemos hablado que Ezequiel está cautivo en Babilonia, están en casa de esclavos, pero alrededor de las casas pues están los vecinos. Ezequiel era una persona que se daba a conocer, era una persona muy accesible, pero al Dios empezar a usarlo, Ezequiel se esconde en su casa, no puede salir. Su esposa está lidiando con el hombre que está allí, pero entonces la gente empieza a ver a Ezequiel, o dejan de ver a Ezequiel, llega a la casa, y cuando abren la puerta lo que se encuentra es con ese escenario. Ezequiel acostado, amarrado de una manera, comiendo literalmente. Y de hecho, no lo quise comentar el martes pasado, pero hay algunos teólogos, algo liberales, que dicen que el problema es que Ezequiel empezó a sufrir diferentes procesos de esquizofrenia y de epilepsia. Episodio de esquizofrenia y de epilepsia. Y cuando usted mira lo que Dios le está haciendo, como que hace sentido. Uno dice, pero diantre, hermano, es que en la manera que Dios está trabajando con él, el que está afuera, lo que dice este señor se volvió loco. Pero hoy voy a empezar de atrás para el frente. Porque yo muchas veces le digo algo a la iglesia, ¿verdad? Conforme a lo que el Señor me ha ido mostrando. Y cuando uno lo encuentra en un libro como este, uno se le vuela la cabeza. Les adelanto, conseguirle el libro no ha sido nada fácil. Hoy por fin encontré una librería donde se lo mandé a buscar y ya puse la orden. No es tan fácil encontrar este libro, no lo es. Porque como es un libro teológico, no es un libro devocional, la gente... De hecho, el lugar más cercano que había encontrado era España, y traerle el libro me salía aquí casi $50. Y por la gracia del Señor apareció una página en los Estados Unidos que logré poner la orden y ya viene de camino con un precio bastante razonable. Mire lo que dice en la página 102 del libro. De hecho, los privilegios aún mayores de aquellos que han sido testigos de las palabras y obras encarnadas de Dios les colocaron en una situación aún más de responsabilidad a la hora de responder apropiadamente en arrepentimiento y obediencia. Los fracasos de Israel, más que producir en nosotros cierto engreimiento, debiera de funcionar como una advertencia terrible para que no sigamos su ejemplo. La advertencia para que nos apartemos de la advertencia para que no nos apartemos de nuestra verdadera identidad y responsabilidad son tan relevantes para la iglesia en medio de las naciones como lo fueron para la antigua Jerusalén, el centro, tal como Juan lo entendió tras su teofanía. El más puro estilo de Ezequiel
de la gloria del Cristo resucitado. Lo que él está diciendo es, que lo vamos a ver ahora, que con frecuencia nosotros tenemos a ver a Israel como algo externo, como algo que pasó y bendito los israelitas, pero ellos son la nación de Dios, Dios los va a levantar, Dios los va a recoger, que eso es una mala interpretación de la profecía, ya Dios hizo eso, pero la gente sigue esperando que eso ocurra. Van a 1947 cuando Ben-Gurión estableció la nación de Israel, que la nación de Israel volvió. Entonces, hoy en día hay muchas personas que envían ofrendas de millones de dólares para que el tercer templo se construya, porque consideran que cuando el tercer templo se construya, que Cristo viene, que no sé dónde sacaron ese embeleco. Sin embargo, tienen comunidades muriéndose de hambre, sin techo y con necesidad material, pero cogen el dinero y se lo envían a los judíos para que construyan el templo. Vaya a hablar con un judío de Cristo. Vaya. Vamos a Jerusalén y yo lo voy a llevar a usted, a los que quieren predicar a los judíos, se los voy a tirar allí en la comunidad de los judíos ortodoxos. Para ver cómo les va a ir. Y como usted se cree un mártir, recuerde dejarle el testamento y todo al día, para cuando usted caiga allí, a ver cómo le va a ir con los judíos. Y después no diga que eso fue el nombre de Cristo que usted murió, eso fue el nombre de su terquedad, porque Dios no lo mandó a usted a eso. Hay videos, yo los tengo. O sea, deje de estar con esa ñoña. Le pido disculpas. Oramos por los judíos como oramos por los haitianos, como oramos por nuestros hermanos puertorriqueños que necesitan un encuentro con Jesús. Yo quiero que usted comprenda eso. Nosotros predicamos a Cristo, a toda criatura, porque el mismo Jesús nos manda en Mateo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En Judea, en Samaria. De hecho, eso es lo que yo tengo acá en la Biblia. En Mateo, la gran comisión. Eso es lo que está ahí en la Biblia que nuestra hermana Eladia nos dejó en herencia. Porque eso es el trabajo de la iglesia, predicar la palabra. Ahora, Ezequiel capítulo 4. Quiero que usted comprenda algo. Ezequiel era linaje sacerdotal. A diferencia de Jeremías, Jeremías rechazó el llamado sacerdotal. No lo rechazó por voluntad propia. Técnicamente podemos decir que Dios le dijo a Jeremías, no vas a ejercer el pastorado, el sacerdocio. No lo vas a hacer, se acabó. Tú no vas a ejercer el sacerdocio, porque mi nación está a mis espaldas. Ezequiel pertenecía a la aristocracia de Israel. Así es que Ezequiel estaba cerca del rey. Y el rey era la imagen de Dios en la tierra, según la visión de Israel. Y Ezequiel no sufría lo que Jeremías estaba sufriendo. O sea, Ezequiel no veía la necesidad del pobre, que lo vamos a ver ahora. El atropello hacia los necesitados. El quitarle hasta el plato de comida a sus propios hermanos para ellos comer y hacerse más rico. Ezequiel no veía eso, porque Ezequiel pertenecía a la aristocracia y la aristocracia estaba cerca del rey. Así es que Ezequiel quería ejercer su sacerdocio. Él estaba presto a hacerlo, él estaba deseoso de hacerlo. Y quizás él tuvo el día que a Jeremías le tocaba llevar a cabo el sacerdocio y vio lo que Jeremías hizo allí. Quizás se asombró quizás su padre le explicó que eso estuvo mal, que no todo profeta hablaba de parte de Dios, como hablábamos el martes pasado, como se le decía a Jeremías, y ahí todo acabó. ¿Qué sucede? Que lo que Jeremías dijo se cumple. Y Ezequiel es de los primeros que llega a Babilonia como esclavo. La aristocracia fueron los primeros que se llevan. Ahora Dios le dice a Ezequiel, tú vas a ejercer el sacerdocio. Y voy a colocar sobre ti el pecado del pueblo. Oiga, y usted lo ve que a veces dice una cosa de impureza y de inmundicia, pero nos confunde porque a veces dice una cosa tan hermosa como la que acaba de decir, porque se me adelantó.
Eso es lo mismo, no, estamos en el mismo espíritu. Eso es lo mismo que yo estoy con frecuencia explicando aquí, que en Getsemaní Dios colocó el pecado de la humanidad sobre Jesús. Y por eso es que Jesús llora sangre ante el estado de pánico que está experimentando. Y ahora Dios lo está haciendo en un hombre común y corriente, que si fuera poco, como yo les explicaba, es que Dios está brutal. Dios empieza desde el capítulo 1 haciéndole sentir a Ezequiel, tu mente limitada comprende o entiende que mi gloria está en Jerusalén, pero mi gloria está en toda la creación. Yo estoy contigo. Y ahora le está diciendo a este hombre que está esclavo en Babilonia, producto de que Dios le ha dado la espalda a Israel, y le ha dicho ahora a este hombre, tú que querías ser sacerdocio, no hay problema. Vas a ejercer tu sacerdocio a mi manera, pero en vez de colocar el pecado sobre un carnero, yo lo voy a colocar sobre ti. Con razón, usted puede decir que este hombre estaba en un estado de pánico y episodio de epilepsia. Y este hombre ahora en su casa empieza a experimentar, y si usted quiere entender de la magnitud de lo que yo estoy hablando, usted tiene que ir a Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. No lo voy a hacer porque entonces se nos hace más complicado. Porque entonces Babilonia asedia a Jerusalén. ¿Qué es asediar? Eso se explica. Es rodearlo, y al rodearlo no entra comida, no sale comida, no entra nadie, no sale nadie, y el que se acerque lo matan. Porque Jerusalén era amurallada. Entonces todo el pueblo se escondía detrás de las murallas. Y Babilonia simplemente le cerró el acceso hasta un punto, porque habían cuevas de salida, todo se bloqueó. Y hacían algo adicional, envenenaban el agua. ¿Qué pasó en Jerusalén? Las escenas de canibalismo se hicieron presentes. Hay una escena de dos madres que se comen a un niño. La gente empieza a destruirse y a matarse mutuamente por el pan de comida. Para quitarte el pan, te matan. En Jerusalén. Y Ezequiel está sufriendo eso en carne propia. Y está proyectándolo para que todo el pueblo vea lo que su nación está sufriendo. En vivo. Me gustaría que un poquito de eso, un poquito, no mucho, Dios le diera lo que se pone en título de profeta, para ver cuánto aguantan. Y luego que entonces se pongan el título de profeta. Me gustaría eso, ¿verdad? Si Dios no lo va a hacer, porque Dios no es un muñeco de nadie. Pero sería bueno que lo hiciera, ¿verdad? Hay otra parte que entonces Ezequiel empieza a hablar, que son relacionados a unas fechas, que está en el capítulo 4. En el 4, del 4 al 8. Elizabeth, ¿puede leerlo, por favor? 4 del 4 al 8. Sí. Dice, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo Muchacho. y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Hacia el asedio de Jerusalén dirigirás tu rostro, y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. He puesto sobre ti ataduras, y no podrás darte vuelta
vuelta de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de docencia. Mira lo que significan esas fechas. Sí, Marta, sí mismito. Por eso estoy diciendo, me gustaría que estas personas que se ponen título de profeta para cobrar más cuando van a predicar, que cojan un poquito de esto. Para que entonces cobren con gusto. Amén. No estoy siendo sarcástico. Yo creo que usted me comprenda. Y a los que están viéndome, no estoy siendo sarcástico. Estoy siendo pragmático. Estamos, ¿verdad? Porque ya que queremos establecer esto como título y de autoridad, ¿por qué no se cogen un poquito de lo que Ezequiel está cogiendo aquí? Sin embargo, lo que vemos en la profecía es como vidente, como brujo, como Walter Mercado. Queremos que la gente venga a la iglesia para orarle y realmente es adivinándole que están a las personas. Te voy a profetizar, es adivinando. No, porque claramente en Samuel se habla de vidente. Usted es un ignorante si usted cita eso. Porque usted está citando el momento histórico de Israel, cuando para Israel los profetas eran videntes, igual que las naciones paganas. Y luego Dios le muestra que ellos no son videntes como las naciones paganas, sino que es la manera que Dios va a usar para hablarle al pueblo. Tenemos un problema. ¿Cuál es la manera que Dios le habla al pueblo hoy en el 2023? La Biblia. Entonces, ¿para qué necesitamos los profetas? Les pregunto, si tenemos la Biblia, ¿qué se supone que esté leyendo y estudiando la iglesia? La palabra. No buscando quincallero para que le vengan a decir cuál es el futuro. El Señor reprenda al diablo. Es la Biblia. Usted tiene que meterle cuerpo y alma a la Biblia. ¿Difícil de entender? Bueno, yo he dicho que no es tan difícil si usted se deja educar y si tiene una comunidad de fe que la palabra se estudia como Dios manda, con la responsabilidad que demanda. Cualquier persona que tenga un llamado pastoral sabe lo que conlleva estudiar la palabra. Pero lamentablemente estamos enfocados en eventos, en actividades y cosas, y los estudios bíblicos los hemos dejado a un lado. Esa sí es mi queja y mi crítica. ¿Y qué tenemos hoy en día? Una iglesia que desconoce el momento profético que vive porque no conoce la Biblia. Totalmente. Pero vamos a ver, porque la desinformación no nos exime de la responsabilidad delante de Dios, porque vamos ya mismito para allá. Yo espero que el tiempo me dé hoy, y le agradezco a José porque me entregó un poquito antes. Mire lo que el libro explica sobre lo que representan estas fechas. La tercera pregunta que se plantea es la siguiente. Los dos periodos en los que tuvo que estar de un lado y de otro, ¿eran consecutivos o concurrentes? O lo que es igual. Al llegar al día 391 se dio la vuelta y se tumbó sobre el otro lado derecho hasta el día 430. O sea, de forma consecutiva, que pasó un tiempo yaciendo primero sobre un lado y luego sobre el otro, coincidiendo con los últimos 40 días dentro de un total de 390. Es decir, que serían periodos concurrentes. Lo más normal sería pensar que fueron consecutivos. Sin embargo, la dificultad parece darnos cuenta que la siguiente gran visión profética de Ezequiel empezó 14 meses lunares. Más tarde, de acuerdo con la fecha que es precisa, cuando lleguemos al capítulo 8.1. En eso son menos de 430 días. Algunos eruditos sugieren que el periodo final de 40 días era concurrente. La cifra total que se da en el 4.9 es 390, aunque esto puede significar que la comida del asedio solo se iba a tener que comer durante los días que permaneciera sobre su lado izquierdo. Otros prefieren conservar la idea de dos periodos consecutivos y asumir que la visión siguiente, que va a ser en el capítulo 8, coincidió en los últimos días del ritual diario del asedio. Aunque no se puede dogmatizar, desde mi punto de vista, la teoría de los dos periodos concurrentes es mucho más probable, ya que resultaría raro y confundiría bastante el hecho de introducir otra nueva visión ante lo que representaría la representación dramática que duraba un año hubiese concluido. O sea, que en un año hubiese concluido. Así que, reuniendo todas estas ideas anteriores, parece que Ezequiel permaneció sobre su costado
izquierdo 390 días, tiempo que simbolizaba aproximadamente los 4 siglos de historia nacional transcurrido desde el reinado de Salomón y que se caracteriza como un periodo de pecado continuo. Este mismo mensaje aparece retratado, aunque de otra forma distinta, en las alegorías históricas y el repaso esquemático de los capítulos 16, 20 y 23. Después, durante los últimos 40 días, yacería sobre su lado derecho para intentar dar a entender que ahora estaba representando a Israel que llevaba su castigo. En este caso, a través de la experiencia del exilio de Judá, que duraría 40 años, cifra que equivale simbólicamente a una generación. Así que pues, Ezequiel estuvo representando esta escena en el suelo durante todo un año, hasta que finalmente el mensaje no dejó lugar a dudas. Si bien a ellos les seguía resultado inadmisible Jerusalén, porque fue otra cosa. En el capítulo 4 Dios le manda a hacer una maqueta y coge una arcilla y dibuja una maqueta y coloca las murallas de Jerusalén y unos dibujitos que representan a Jerusalén. Y la colocó en el medio de la sala. Y los que están entrando, los que están contentos, pensando que Dios va a mostrar a través de él cómo Dios va a vencer a los babilónicos. Y lo que Ezequiel va a demostrar es el sufrimiento en la maqueta de lo que está sufriendo Israel. Entonces se coloca de una manera y ve la maqueta, mirando a la maqueta, haciendo el gesto hacia la maqueta, y cuando dice profetiza juicio, está señalando a la maqueta. Y cada acción que él hace la dibuja en la maqueta para que las personas vean lo que está pasando en Jerusalén. ¿Por qué Dios se hartó de Jerusalén? Todo el mundo dice, por la idolatría. Eso es lo que dicen. Pero ahí está la desobediencia. Por la idolatría. Porque se inclinaron a otros dioses. Porque empezaron a hacer cultos extraños a Jehová. Eso es lo que dicen. ¿Verdad? Eso es cierto. Pero eso no empezó con Josafat, ni con Joacim. ¿Quién fue el que empezó eso? Dígalo, está protegiendo usted, dígalo. ¿Quién lo empezó? Dígalo sin miedo. ¿Quién lo empezó? El nene de David. ¿Quién era el nene de David? Salomón. Que yo lo he explicado. ¿Qué otra cosa hizo Salomón? Fuera de dar libertad para, aquí esto se va a poner bueno, para los dioses de sus mujeres, sus concubinas. ¿Qué otra cosa hizo Salomón? Que casi nadie lo menciona. ¿Qué otra cosa hizo Salomón? Explotó al pueblo cobrándole impuestos excesivos para mantener el templo. ¿Ve? Ahí se fue otra vez para el infierno. Yo no sé cómo él puede. Dios sabrá lo que hace con él. Dios sabrá lo que hace con él. Le dije que hoy es informal, le pido disculpas. Y estamos en un ambiente de aprendizaje. Es como si fuera un salón de clase. Usted está en la universidad conmigo. Amén. Y este ambiente, y ahorita es un siervo del Señor y eso no se cuestiona. Aumentó los impuestos. ¿Para qué se usaba ese impuesto? Para los gastos de mantenimiento, ¿de qué? Del templo. Y el pueblo estaba agobiado. Diga, don José, ¿cómo estamos nosotros ahora? Pero por encima de eso, vamos por otro lado. Pero y cuando las iglesias caen en esos juegos, vamos ahora a hablar de esto porque quiero aclarar algo.
Aquí Dios está trabajando ¿con quién? Con su pueblo. ¿A quién Dios está castigando? A su pueblo. Y aquí la gente, y aún usted que me está mirando en sus iglesias, son muy buenos aplicándole esto al mundo. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando a su iglesia. Así que Dios puede castigar a la iglesia. ¿Qué le dice en Apocalipsis a las iglesias? El que tenga oído para oír, que oiga, porque si no, yo te voy a dejar que tú sigas por ahí libre como tú deseas. Eso es lo que dice. ¿Qué dice el Señor? Iré contra ti. Aquí usted tiene el ejemplo de lo que representa cuando el Señor va en contra tuya. Porque el juicio pesado es para nosotros. Porque ya aquel que no tiene a Cristo está condenado. Ya ese ya tiene su final determinado. Pero como dijo el Señor, hay de aquel que comienza la obra y no la termina. Mejor hubiese sido que no la empezara. ¿Y cuando Cristo dijo eso? Cuando le está diciendo a la gente, ¿tú estás seguro que tú me quieres seguir? Y aquí pocas personas no leen el texto completo. Pero ahí es que Cristo empieza a decir, porque nadie va a una guerra sabiendo que la va a perder. Porque si tú sabes que va contra un enemigo que es más fuerte que tú no te avanzas a la guerra, tú envías cartas de paz y tratas de llegar a un acuerdo para tú sobrevivir. Y añade y dice, porque nadie empieza a construir una obra sin saber que tiene el dinero para terminarla, porque si no va a quedar en vergüenza ante todo el público. Y nadie construye sobre la arena, sino sobre la roca. Así que si tú dices que quieres venir en pos de mí, piénsalo. Piénsalo. Porque malo es que tú empieces y caigas, porque tú estás tomando por basura. Aquí le pido disculpas, no se ofenda. Es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Israel se convirtió en tierra de estiércol y basura. Y así le está diciendo a la iglesia. Se acabaron los amenes. Ahí se fueron 15 de los que estaban conectados. ¡Wupa! Me quedo con los profetas y con los salmistas. A danzar en el espíritu. Aproveche que usted esté aquí porque cuando Cristo venga vamos a ver dónde usted va a danzar. Y le pido perdón. Usted sabe que a mí no me gusta predicar así. Ustedes lo saben. Mi predicación es más abierta. Ven a Cristo porque Cristo es amor. Y Cristo es amor. Pero si usted se pone a tratar de manipular a Jesús, no voy a decir que es fuego consumidor, pero él es dueño del ejército celestial y con él no se juega. No, pero pastor, eso es lo que le está diciendo a las iglesias de Apocalipsis. Le dice a Éfeso. Y después sigue por ahí para abajo. A todas las iglesias se lo dice. Tú estás desenfocada. Has perdido tu norte. ¿Qué significa? Que Dios está presente en las iglesias. Dios no necesita que nosotros le enviemos una cartita al cielo para decirle, mira papá, esto aquí está malo. Él lo sabe. Pues el Espíritu Santo está presente en su comunidad de fe. Perdón, el Espíritu Santo está donde tú estás y donde yo estoy. Ya él nadie lo engaña. Amén. Así que, diga. Así que tenemos a Ezequiel que está en el piso, proyectando lo que está representando todo este evento. Y para hacerlo más terrible, no puede hablar. Y el capítulo 4 termina que al año de haber estado en el piso arrastrado, sin cepillarse, sin asearse, oyó, sin asearse, amarrado, a tomates no huele, haciéndose sus necesidades encima. Estamos claros, ¿verdad? Estamos claros. De la misma manera que Israel, cuando estaban asediados. La escena no es nada alegre. Es una escena patética. Porque eso es lo que Israel está sufriendo.
Yo me pregunto, ¿no será lo que las iglesias estamos sufriendo hoy? Y estamos tratando de disimularlo con música y luces espeluznantes. Pregunto. Y aún así no se compara. Gracias, Marta. Tienes razón, Marta, no se compara. El sufrimiento de un pueblo que Dios le dijo no más. Pero ¿por cuántos años Israel maltrató al débil y al pobre? Y vamos a ver que Ezequiel dice, tú que descuidaste a la oveja, cuando le habla al rey, a la perniquebrada, la dejaste abandonada, la cogiste, te la robaste, la explotaste. ¿De quién está hablando? Del pueblo. La nación que debía de ser, que de hecho en el capítulo 5, la nación que había sido colocada. Mire, cuando usted mira el mapa y lo que Dios, mire qué cosa brutal, aguántese. Cuando Dios le entregó la tierra a Abraham, que fue a quien Dios le hizo la promesa primaria, fue a Abraham, que le entregó todo aquel territorio. Cuando usted mira el mapa, ¿sabe usted lo que transcurría por el medio de Jerusalén? Había un camino que unía la Europa del norte con la Europa del sur que transcurría por Jerusalén. Todos los mercaderes tenían que terminar pasando por Jerusalén. En otras palabras, Jerusalén tenía el acceso para ser un ejemplo para todas las naciones que a su vez le permitiera dar testimonio del único y verdadero Dios a un mundo que no conocía a Dios. ¿Y qué hizo Israel? Dice el capítulo 5, que aún los pueblos cerca de Israel tenían normas que respetaban. Pero Israel se vanaglorió en ser el pueblo de Dios y no respetaba las palabras de Dios. Que el pueblo pagano era más obediente que su pueblo. Jesucristo. Igual que hoy. ¿Qué es lo que dicen algunos cristianos? No, yo respeto la ley del cielo, no la ley terrenal. Hacen lo que le da la gana y después viene el gobierno y le cierra la iglesia. Eso es un ataque del diablo, ¿no? El diablo eres tú, desobediente. Porque la iglesia es una iglesia de ley y orden. Sí, hay leyes que moralmente no estamos de acuerdo, como el aborto. Como lamentablemente las leyes que se han aprobado ahora a favor de la pareja del mismo sexo. La iglesia no apoya eso. Porque la Biblia nos da un orden y una estructura. Y la iglesia lo sigue. Pero la iglesia no apoya el atropello a los pobres. La iglesia no apoya, por ejemplo, la desinformación. Ahora mismo, ¿cuántas personas se alinearon con que la gente no se vacunara? ¿Cuántas personas murieron porque le orientaron que no se vacunara? Pastor, pero aún la gente que se vacunó murió. Sí, pero eso por lo menos se hizo el intento de que se vacunaran. Y quizá murieron por otra cosa que producto de la enfermedad se le complicó. Porque la vacuna no era que no te iba a enfermar, era para minimizar el impacto y que tu vida no cayera en riesgo. Eso es otro tema. Pero aquellos que murieron sin vacuna, cuando habían pueblos como Haití muriéndose del hambre, que la vacuna no llegó por una situación y crisis económica, como ocurría en el sur de África, que la gente estaba pidiéndole a la ONU que por favor le enviaran vacunas, porque allí la gente se estaba muriendo por falta de vacuna. La India, una cosa horrible, los cadáveres, y nosotros aquí despreciando la vacuna porque el gobierno nos iba a controlar, y esa era la marca de la bestia, la desinformación y la ignorancia por no conocer el texto bíblico. Que Bill Gates era la mente maestra detrás de todo eso, ignorantes al fin, porque ese hombre, a usted le guste o no, hace un trabajo igualmente que la iglesia. Si usted viera los proyectos sociales que ese hombre tiene en África, en Sudán, y las persecuciones que sufren de los islámicos cuando él está tratando de ayudar a esas comunidades.
lo mismo que sufre la iglesia. Porque la iglesia, al igual que Jerusalén, tiene un trabajo. La iglesia tiene que proyectar a quién. ¿Y qué yo he dicho que es la función de la iglesia? La iglesia es una extensión de Jesús. Nosotros representamos a Jesús en la tierra. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de decirle al mundo, Dios te ama, no solamente con palabras, sino con hechos, con testimonio, con ejemplo. Exactamente lo que hacemos hoy en día. La iglesia está tibia. Y por eso yo digo que están muy contentos y clamando que Dios viene, pero tú realmente estás preparado para el encuentro con Dios. Porque le voy a decir algo. ¿Usted está listo? Usted que me está mirando. Ezequiel es el apocalipsis de Jerusalén. La iglesia tiene su revelación, que es Apocalipsis. Y por eso yo he dicho muchas veces, que hace tiempo que no lo digo, porque la gente se asusta, que la venida de Cristo es un juicio. Porque el mismo Señor lo dijo, habrán dos en el campo y los dos se van. ¿Cuál se va? Uno. ¿Y el otro qué pasó? Porque era del mismo pueblo. Cristo no está hablando de aquel que está allá afuera. Cristo le está hablando a su pueblo. Habían dos que estaban en el pueblo y yo me llevé a los dos, a uno. Y el mismo Cristo dice, no todo el que dice entrará al reino de los cielos. Eso no es un juicio. ¿Y quién está llevando a cabo el juicio? Pero les fascina el juicio del trono blanco, porque claro, porque eso no es para la iglesia, pero ya hubo un juicio antes. Así que aquellos que se quedaron van a tener que entrar en el juicio del trono blanco. Porque aquí no hay segundo viaje. La Biblia no habla de segundo viaje. Apocalipsis no dice, he aquí que me llevé un grupito, estamos changueando en el cielo, la boda del Cordero, y después yo, no, eso no es lo que Apocalipsis dice. Apocalipsis dice una sola venida de Cristo. Una sola. Si usted le llama rapto, perfecto, pero no hay un rapto y luego la venida, negativo. Eso es una mala información de Scofield. Habla de la segunda venida. Y esa segunda venida es un juicio. De la misma manera que Babilonia. Dios le advirtió a Babilonia. Mírelo vergonzoso. Porque para todo el mundo, a la iglesia católica le cae a palo, ¿verdad? Dios le envió advertencia al pueblo. ¿A quién envió? No, tú no te preocupes, que hay mucha gente que tampoco sabe. Por eso estoy yo para aclarar. Envió a los profetas y mataban a los profetas. Amén. Envió a Jeremías y trataron a Jeremías de loco. Jeremías le dice a los escribas, tú que eres maestro de la ley y no conoces la Biblia, no conoces el libro, no conoces los textos, ¿cómo tú explicas? ¿Qué tú enseñas? Porque la gente no quiere estudiar eso, hay que enseñarle algo light. Con los sacrificios más que suficiente. Interesante. Viene Babilonia, prepárense, y los profetas, tú eres loco, Babilonia no puede venir a Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad donde habita la presencia de Dios, y aquí está el pueblo escogido de Dios, y Dios a su pueblo no lo va a castigar. ¿Estamos listos? Porque tú eres hijo de un rey, tú eres sacerdocio, tú eres linaje escogido, santo, Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Dios no te quiere en miseria ni en pobreza. Dios te ama. Dios no te va a poner a ti en sufrimiento ni en dolor. Levántate y resplandece, le dice el Señor. Y la gente aplaude y aquello se quiere caer. Estudio bíblico, ¿para qué? No, adoración. Hay que preparar el ambiente para que Dios ministre. 2 horas de adoración y 15 minutos de predicación, porque la predicación no puede ser muy complicada, porque eso la gente no lo entiende. Y es como el perfume.
te lo echaste y te impacta y de repente se te olvida que tienes el perfume porque ya tu olfato se adaptó. Después viene la crisis, viene la enfermedad, viene el dolor. ¿Y a quién voy a culpar por mi enfermedad y mi dolor? Pues claro, porque yo soy su hija. ¿Cómo es posible que yo esté sufriendo? Si yo soy su hija. ¿Por qué Dios me hace eso? La niña de sus ojos, Señor, ¿qué pecado yo he cometido contra ti? Porque tú me haces esto. ¿A quién tú estás culpando? ¿A Dios? ¿Dónde estás? Eso es diferente a alguien que está buscando a Dios y se siente solo y le dice, Señor, me siento solo. No siento tu presencia, te necesito para este proceso. Es muy diferente. El sentir y la expresión es muy diferente. Y la iglesia, porque por si acaso usted piensa que Ezequiel se desconecta, vamos a seguir atando cabos. La iglesia, tú eres como la sal, le dice el Señor. No es para que sazone. Cuando la sal pierde su función, es insípida. No sirve para nada, lo que significa. ¿Y qué se hace con la sal? Se tira en el camino. Se bota. ¿Qué pasa por el camino? Las carretas, los caballos, los animales y las personas. Eres pisoteado. Porque tú no sirves para nada. Puerto Rico no quiere saber de las iglesias porque han endurecido su corazón o por el mal testimonio de las comunidades de fe. Le pregunto yo a usted. Ante la figura pastoral era una persona muy respetada, muy honrada. Hoy en día se declaran de abuso de menores, de adulterio, de robarle a las iglesias, de vivir en opulencia porque son siervos de Dios con aviones y carros increíbles y casas saldas, mientras la gente de la iglesia está muriéndose que ni tan siquiera tiene comida en la alacena. Y pensamos que la iglesia es un negocio. Montamos una iglesia porque es un kiosquito, le ponemos un sign que la gente venga. Los diezmos y las ofrendas. Y el mismo pastor administra los diezmos y las ofrendas. Y hay de aquel que cuestione al pastor. Se toman unas autoridades que la Biblia en ningún lugar se la ha dado. Es bíblico lo que yo estoy diciendo. Cristo advirtió sobre eso. Pero te estoy comparando a ti que me estás mirando lo que Ezequiel tuvo que enfrentar, lo que Jeremías tuvo que enfrentar y lo que Dios hizo con Jerusalén. Lo que te estoy diciendo es que lo que viene para la iglesia es que se va a enfrentar con Dios. Cara a cara. ¿Usted está listo para eso? Esto es serio, esto no es vacilón. Le pido disculpas. Si usted tiene miedo, pues mire, le pido perdón. Significa que hay algo de esperanza en ti. Si ya usted colgó la comunicación y se fue, pues lo lamento. Pero eso es lo que Ezequiel 4 y 5 está diciendo. Dios va contra ti. Cuando pase el tiempo que Ezequiel habla, ¿sabe cuáles fueron las primeras palabras que Ezequiel dijo? Así dice el Señor. Todo lo que hizo fue un acto de profecía, por acto. Entonces en el capítulo 6, 5, se levanta del piso. Y así hambriento y sin fuerza, el texto dice que cogió una espada y se cortó la barba y se rapó la cabeza. Eso era una ofensa para un sacerdote. Eso se hacía solamente en dos maneras. Cuando había un luto nacional terrible por la muerte de alguien importante o cuando se perdía en la guerra. Porque cuando se perdía en la guerra, Dios perdía, como lo he explicado anteriormente. Y él coloca, y Dios le dice, ahora toma tu pelo y con la arcilla media esbaratada,
empieza a poner los moñitos de pelo en un lado en el otro. Y eso lo que representa es la manera que la nación está siendo destruida y desquebrajada. Y al final queda un poquito de pelo y la gente está pensando que ese es el remanente fiel. No queda nadie, todos fueron matados a espada. Y por si usted tiene duda, aquellos tipos que, y le pido disculpas, aquí no voy a pedir perdón el domingo, estos necios que le dicen a Jeremías, el profeta llorón, pues claro, porque usted no está sufriendo lo que Jeremías sufrió. Debiéramos de estar sufriendo por Puerto Rico como Jeremías sufrió. Porque lo que Ezequiel está mirando es lo que va a quedar de Israel, que es lo que Lamentaciones nos dice que quedó de esa nación. Si usted coge el capítulo 5 y va y lee Lamentaciones, de eso era que Dios le estaba diciendo a Ezequiel que era lo que iba a ocurrir en aquella nación. Y eso fue lo que quedó de Jerusalén. Lamentaciones. Y en el capítulo 5 está levantando al profeta para... Usted se imagina la gente que pudo llegar allí y ver eso, que aquel hombre que estaba todo loco, me imagino que se convirtió en el trending del momento. Todas las comunidades iban para allá a ver lo que le pasaba al loco de Ezequiel. ¿Con qué venía hoy? No se sabe de dónde sacó el cuchillo o la espada, no hay idea. Quizá lo cogió del cuchillo del que usaba la esposa para cocinar y buscó la manera de cómo afilarlo y después tratando de recortarse, se me parecía. ¿Usted se imagina a Ezequiel? Que quizá, porque no solamente fue la cabeza, fue la barba. Todo. Israel estaba de luto. Israel estaba en sufrimiento. Uno a los otros. Carnivalismo. Mira la depravación del Estado nacional, de la nación que tenía que ser proyectada ante el mundo como la ciudad de Dios. Esto es difícil de digerir. Esto no es fácil de digerir, mi hermano. Dios es amor, pero Dios está vivo y a Dios nadie lo engaña ni lo manipula. Y Dios, si hay alguien que tiene misericordia y paciencia, es Dios. Porque Dios no quiere el mal para nadie. El mismo Jesús lo dijo, mi intención es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y que se libren del juicio final. Y le está hablando a la iglesia, le pido disculpas, Dios no, aquí Dios no le está hablando al mundo secular, Dios le está hablando a la iglesia, Dios le está hablando a Jerusalén, la guerra es contra Jerusalén, Dios está en contra de Jerusalén, sacó su presencia de Jerusalén y le dijo a Babilonia, haz con ello como tú desees. ¿Usted está listo? De esa misma manera llegará el tiempo que ya empezó, que Dios le está diciendo a la naturaleza, haz con ellos como tú quieras. Lo que yo he explicado en Apocalipsis, ¿cierto o falso, Elizabeth? Porque eso es lo que representan los sellos. Dios le dice a la naturaleza, te toca a ti ahora. Vamos, todo el daño que te han hecho, pásale factura. Y ya empezó. Y eso empezó. Pero estoy diciendo, Cristo está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Puede ser que sea en nuestra generación, pues yo no sé cuándo Él vendrá, pero ya esto empezó y esto no va para atrás. El ser humano no va a reconstruir. Se llenaban de orgullo de que habían restablecido la capa de ozono, que habían lograr la capa de ozono, que es cierto, y la capa de ozono ahora está peor. Y ahora entonces queremos establecer colonias en Marte, a ver cómo nos va. Los polos se están derritiendo y el calentamiento global está fuera de control. El Señor está a la puerta. ¿Y qué hace la iglesia?
encerrada de fiesta en cuatro paredes, mientras el mundo calipadece por la necesidad de salvación. Elizabeth, yo creo que eso es una abeja. Mírela ahí, cuidado. Sí, porque estoy en guerra con las abejas. Cuidado, Elizabeth. Esté pendiente. ¿Qué hora es? Ay, Dios mío, ya es hora. Diga, Aristide. No entiende lo que está pasando con la iglesia para aquel tiempo que no se vive como se vive ahora. Hay mucho la diferencia. Dios hablaba directamente con el pastor, con El profeta. Dios hablaba directamente con el profeta. Vemos que ellos querían verdaderamente que fuera un hombre que los dominara. No se querían dejar llevar por Dios, por el que viniera y entonces al ver lo que está sucediendo, le echan la culpa a Dios, el por qué los tiene así. Y es un sitio de empieza el sufrimiento. Yo ahora, Sufrimiento. pero te tengo una pregunta ahora. No, dígale usted. No, era un comentario. Él le hablaba al pueblo a través de los profetas y le iba diciendo, pero a nosotros nos ha dado toda la palabra. Eso voy ahora. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo mismo. Que nos hable el pastor. Hay comunidades de fe que el pastor es casi Dios. Y donde el pastor pisa, besan el piso. Uy, por eso cuando yo veo que la gente aquí viene así, yo me le voy del lado rápido. No. Y siempre digo, yo la misma batalla espiritual que tiene usted la tengo yo. Porque desde que yo salgo de esta comunidad de fe, yo soy un cristiano común y corriente y la gente me mira así, pero ¿cómo usted es pastor? No. Yo soy pastor en mi iglesia, pero fuera de iglesia yo soy un cristiano que tiene que dar testimonio de Cristo igual que usted, igual que yo. Porque eso es lo que la palabra me manda. Yo soy en esta comunidad líder pastoral. El administrador es muy diferente, pero eso no es algo que me acompaña donde yo estoy. A mí me acompaña donde yo estoy el Espíritu Santo. Y la guerra espiritual que tienes tú la tengo yo y quizás mayores que las tuyas, porque yo tengo que procurar mantener los pies sobre la tierra para llevarle un mensaje a la comunidad de fe. Más se añade que muchas veces la carga de ustedes también a mí me tocan un poco. Así que yo tengo doble carga. Pero no por eso soy más santo que nadie, ni Dios me da un trato especial. Usted se equivocó. Si yo espiritualmente me descuido, me cocoto igual que usted. Y por eso a mí me toca salir y decir, no, que te hable Dios, no que te hable ningún hombre. ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel? No, la palabra del rey es palabra de Dios. Y hoy en día, usted no necesita, usted tiene la palabra. Por eso yo me enfoco en que usted le dé prioridad a la palabra. No, esto no, a la palabra. Pues como yo muchas veces le digo a la iglesia, porque en los momentos difíciles tuyos, quien te va a acompañar es el Espíritu Santo. Y la única manera de tú relacionarte con el Espíritu Santo es el estudio de la palabra. ¿Quién mantuvo de pie a José en su proceso? El Señor. Otra persona pasa una cuarta parte de lo que pasó a José y se aparta. Claro. Barranca abajo. ¿Quién mantuvo a Elizabeth como un estandarte ahí al lado de José? Cuando estuvo sin poder visitar la iglesia como 2 meses. La palabra del Señor fue que la mantuvo de pie. Pero hemos dejado que no, que ahora son los cánticos, la adoración. Mire, no, la adoración es una parte, pero la palabra bien predicada. Hoy en día la gente no sabe lo que es una palabra bien predicada. No saben. No saben distinguir de lo que es una predicación expositiva. No saben distinguir de lo que es una predicación alegórica. No tienen idea. Y hay otra que es fantasiosa. Lo que dice Timoteo, lo que le motiva, lo que le pompea. Yo quiero llegar a la iglesia y sentirme pompeado para salir a... Pues. Y eso es lo que buscan escuchar. Pero cuando tú los retas estudiando la palabra,
y coge el texto y se lo desmenuza. Ah, pues es un estudio bíblico, eso no es una predicación. Es un estudio bíblico, ese tipo lo que hace es el estudio bíblico. Aquí, ¿qué es lo que usted hace con la palabra? No es estudiarla. ¿Y qué es la predicación? No es un resultado de un estudio, es un estudio de la palabra. Pero prefiere que le hablan de huevito congelado, de huevito de esto, de victoria, de pa' aquí y pa' allá, que cuando usted va a la palabra no aparece por ningún lugar. Y viven una vida espiritualmente flaca. Eso es lo mismo que tú vas a la escuela y el maestro, en vez de darte asignaciones que te reten, lo que, ay, no hagas nada, olvídate de eso. ¿Te colgaste en el examen? Ay, yo te paso, olvídate de eso. Y me imagino que usted cuando ve un médico así que no sabe distinguir entre 1 miligramo y 1 gramo, usted coge la receta y se la tira al cuerpo, ¿verdad que sí? Exacto. Ah, ya la despacharon, mamá. Y después te recogen. Te recogen en el hospital con una sobredosis. No, la palabra demanda seriedad. O sea, repito, quitarle la responsabilidad a Israel y decir, ya tú no puedes, Israel. Tengo que hacer yo. Me toca a mí. O sea, no me malinterprete, yo no ni me burlo de los judíos, ni desprecio a los judíos. Para mí los judíos son alma de salvación, como muy bien dijo Pablo en el capítulo 11. No te metas a estar hablando de la vid, porque si Dios cortó a la vid, Ezequiel, ¿qué será ustedes que son ramas injertadas? Así que bájate de la nube donde te has puesto, quítate el título de profeta, quítate el título de superapóstol, quítate el título de salmista y ven bajito. Bajito, porque Dios no brega con los altivos ni con la prepotencia.